Bienvenidos a esta sesión titulada Patologías degenerativas del sistema músculo-esquelético, donde analizaremos las enfermedades que producen el deterioro progresivo de las estructuras que conforman nuestro aparato locomotor, los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos. El objetivo principal es comprender cómo estos procesos degenerativos se desarrollan, cuáles son sus causas más frecuentes y cómo impactan la función y la calidad de vida de las personas, especialmente en etapas adultas y seniles. Las patologías degenerativas son trastornos crónicos que alteran la anatomía y la fisiología de los tejidos. Con el paso del tiempo, las células pierden su capacidad de regeneración, el colágeno se desorganiza, el cartílago articular se desgasta y los huesos pierden densidad o se deforman. Este fenómeno no ocurre de manera repentina, es el resultado de años de microtraumatismos repetitivos, sobrecarga mecánica, malas posturas, enfermedades metabólicas o simplemente del proceso natural de envejecimiento. Entre los factores de riesgo más comunes encontramos el uso excesivo de ciertas articulaciones, como el hombro, la rodilla o la columna lumbar, especialmente en personas que realizan trabajos repetitivos o de alto esfuerzo físico. También contribuyen los trastornos hormonales, como los que acompañan a la menopausia, los déficits nutricionales, que afectan la mineralización ósea, y las enfermedades inflamatorias sistémicas, como la artritis reumatoide, que deterioran la membrana sinovial y destruyen gradualmente el cartílago articular. Desde el punto de vista clínico, las patologías degenerativas se manifiestan principalmente por dolor persistente, rigidez matutina, limitación funcional, en etapas avanzadas, deformidades articulares que condicionan discapacidad. El diagnóstico requiere una evaluación integral, examen físico detallado, estudios de imagen, como radiografía, ultrasonido o resonancia magnética y, en algunos casos, pruebas de laboratorio para descartar procesos inflamatorios o metabólicos asociados. El manejo de estos padecimientos debe ser interdisciplinario. El traumatólogo u ortopedista evalúa la integridad estructural y decide si el tratamiento será conservador o quirúrgico. El reumatólogo atiende las causas autoinmunes. El fisioterapeuta diseña programas de rehabilitación para mantener la movilidad. Y el personal de enfermería quirúrgica desempeña un papel esencial en el cuidado preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, vigilando signos de complicaciones, fomentando la adherencia a la rehabilitación y educando al paciente. Es importante destacar que, aunque la degeneración de los tejidos es un proceso natural, su progresión puede ralentizarse mediante medidas preventivas, ejercicio regular, control de peso, alimentación balanceada rica en calcio y vitamina D, ergonomía laboral y tratamiento temprano de lesiones. A lo largo de esta presentación revisaremos, paso a paso, las principales patologías degenerativas, desde el síndrome de manguito rotador y la tendinopatía, hasta la artrosis de cadera, rodilla y columna vertebral, además de afecciones más complejas como el pie reumático, las metástasis óseas y la osteoporosis. Cada una de ellas nos permitirá comprender no solo su fisiopatología y diagnóstico, sino también los principios quirúrgicos y de rehabilitación que guían su manejo actual. Con esta base conceptual, comencemos analizando la primera entidad, el síndrome de manguito rotador, una de las causas más comunes. El síndrome de manguito rotador es una de las causas más frecuentes de dolor y limitación del hombro, especialmente en adultos mayores y en personas que realizan movimientos repetitivos con los brazos. Cuando hablamos de este síndrome, nos referimos a una lesión o degeneración de los tendones que forman el llamado manguito rotador, un conjunto de 4 músculos, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, encargados de mantener la cabeza del húmero centrada en la cavidad glenoidea y permitir los movimientos de rotación y elevación del brazo. Esta patología puede tener origen degenerativo o traumático, pero en la mayoría de los casos se debe al desgaste progresivo del tendón por microtraumatismos repetitivos, sobreuso o envejecimiento del tejido. A medida que el tendón pierde elasticidad y se debilita, pequeñas lesiones se acumulan hasta producir una rotura parcial o completa, lo que limita la movilidad y genera dolor. Entre las principales causas o factores etiológicos encontramos el sobreuso mecánico del hombro, por ejemplo, en trabajadores de la construcción, pintores o deportistas que realizan lanzamientos o levantamiento de peso por encima de la cabeza. También influye en la pobre irrigación sanguínea de los tendones, que dificulta la reparación del tejido, los microtraumatismos repetidos en la zona subacromial, y el impacto mecánico entre el acromion y el tendón del supraespinoso, fenómeno conocido como síndrome de pinzamiento subacromial. Desde el punto de vista clínico,
El paciente refiere dolor al elevar el brazo, especialmente al realizar actividades cotidianas como peinarse, vestirse o alcanzar objetos en altura. El dolor puede irradiarse hacia la cara lateral del brazo y suele intensificarse durante la noche, dificultando el descanso. Además, es común observar debilidad muscular y pérdida de fuerza al intentar sostener o rotar el brazo, signos que orientan hacia una lesión tendinosa significativa. Para establecer el diagnóstico clínico, se utilizan maniobras específicas como las pruebas de Neer y Hawkins-Kennedy, que reproducen el dolor al comprimir los tendones bajo el acromion. También se puede aplicar la prueba de Hove o del arco doloroso, que evalúa la integridad del tendón del supraespinoso. Sin embargo, para confirmar el diagnóstico y valorar la extensión del daño, se requieren estudios de imagen, siendo la ecografía musculoesquelética y la resonancia magnética los más útiles para visualizar rupturas parciales o completas, inflamación o calcificación del tendón. El manejo terapéutico depende de la gravedad del cuadro. En fases iniciales, se indica tratamiento conservador, que incluye reposo relativo, aplicación de frío local, antiinflamatorios, fisioterapia dirigida a fortalecer los músculos periarticulares y, en algunos casos, infiltraciones de corticosteroides. Cuando las lesiones son extensas o el dolor persiste a pesar del tratamiento conservador, se recomienda la intervención quirúrgica. El tratamiento quirúrgico más utilizado es la artroscopía de hombro, una técnica mínimamente invasiva que permite limpiar el tejido degenerado, desbridamiento, realizar una acromioplastia para ampliar el espacio subacromial o efectuar la reparación tendinosa mediante suturas ancladas al hueso. Esta cirugía tiene como objetivo restaurar la continuidad del manguito y recuperar la funcionalidad del hombro. Finalmente, la rehabilitación postoperatoria es determinante para el éxito del tratamiento. El proceso de fisioterapia se realiza de manera progresiva, comenzando con ejercicios pasivos de movilidad, seguido por fortalecimiento muscular y reeducación de los movimientos. La adherencia del paciente a este programa es esencial para evitar rigidez o recidiva de la lesión. Con esto comprendemos que el síndrome de manguito rotador no solo es una afección frecuente, sino también una de las principales causas de incapacidad laboral y deportiva. Su diagnóstico temprano y tratamiento integral son clave para preservar la movilidad del hombro y la calidad de vida del paciente. Pasemos ahora a la tendinopatía de la extremidad superior, una patología degenerativa que afecta principalmente los tendones del hombro, el codo y la muñeca, estructuras que soportan gran parte del esfuerzo mecánico de nuestras actividades diarias. Este término engloba diversas lesiones como la epicondilitis lateral, codo de tenista, la epitrocleitis, codo de golfista, y las tendinitis del bíceps o del supraespinoso, entre otras. A diferencia de lo que antes se pensaba, la mayoría de las tendinopatías no son procesos puramente inflamatorios. En realidad, lo que ocurre es una degeneración progresiva del tejido tendinoso, con microdesgarros, fibrosis y pérdida de la organización del colágeno, lo que compromete su resistencia y elasticidad. Entre los factores etiológicos más frecuentes encontramos los movimientos repetitivos que generan fricción constante sobre el tendón, la sobrecarga laboral o deportiva, la mala postura durante las tareas manuales, y el envejecimiento, que reduce el flujo sanguíneo y la capacidad de reparación del tejido. En trabajadores de oficina, por ejemplo, el uso prolongado del teclado o del ratón puede desencadenar tendinopatías de muñeca y antebrazo. En deportistas, los movimientos repetitivos de lanzamiento o golpeo también son una causa común. Desde el punto de vista clínico, el paciente refiere dolor localizado en la zona del tendón afectado, el cual se agrava al realizar movimientos específicos o al ejercer presión directa. También puede presentarse rigidez matutina, debilidad muscular y limitación funcional, especialmente si la lesión es crónica. En ocasiones, se palpa un engrosamiento o nódulo doloroso a lo largo del trayecto del tendón, y en fases más avanzadas, puede haber crepitación o inflamación visible. Para el diagnóstico, la historia clínica y la exploración física son fundamentales. El dolor suele reproducirse al realizar pruebas de resistencia del tendón afectado, por ejemplo, al extender o flexionar la muñeca contra resistencia en casos de epicondilitis. Entre los estudios de imagen, el ultrasonido es una herramienta muy útil, ya que permite observar cambios estructurales, engrosamientos o calcificaciones tendinosas en tiempo real. La resonancia magnética se reserva para casos más complejos o cuando se sospecha una ruptura parcial o total del tendón, proporcionando una evaluación más detallada del tejido y de las estructuras adyacentes.
El tratamiento conservador constituye la primera línea de manejo y se basa en 3 pilares: reposo relativo, control del dolor y rehabilitación funcional. El reposo permite reducir la tensión mecánica sobre el tendón, mientras que los antiinflamatorios no esteroideos ayudan a aliviar el dolor. Además, la fisioterapia juega un papel central mediante ejercicios de estiramiento y fortalecimiento excéntrico, los cuales estimulan la regeneración del colágeno y mejoran la función tendinosa. En algunos casos, se utilizan técnicas complementarias como ultrasonido terapéutico, ondas de choque o infiltraciones con plasma rico en plaquetas, PRP, para favorecer la reparación tisular. Cuando el tratamiento conservador no logra resultados después de varios meses o existe ruptura parcial o total del tendón, se recurre al tratamiento quirúrgico. Este puede incluir una tenotomía, que consiste en la liberación del tendón afectado, o un desbridamiento, que elimina el tejido degenerado. En lesiones más severas, se realiza la reparación tendinosa mediante suturas o injertos, seguida de un protocolo de rehabilitación postoperatoria progresiva. En el contexto quirúrgico, el rol de enfermería es fundamental. Antes de la cirugía, el personal debe preparar al paciente, verificar el consentimiento informado y garantizar la correcta antisepsia del área. En el postoperatorio, se monitorea el dolor, el edema y la movilidad, además de educar al paciente sobre los cuidados en casa, el uso adecuado de férulas y la importancia de cumplir con la fisioterapia. En resumen, la tendinopatía es una patología frecuente, especialmente en adultos activos. Si se identifica y se trata oportunamente, el pronóstico suele ser excelente. Pero cuando se ignora el dolor o se posterga la rehabilitación, puede evolucionar a una lesión crónica que limite la funcionalidad de esta zona. Ahora analizaremos una de las patologías más representativas de las enfermedades articulares crónicas, la mano reumática. Este término se utiliza para describir el conjunto de deformidades, rigidez y pérdida funcional que se presentan en las manos de pacientes con enfermedades reumáticas, principalmente la artritis reumatoide. Se trata de un trastorno autoinmune, inflamatorio y progresivo, en el que el sistema inmunológico ataca por error la membrana sinovial que recubre las articulaciones. Como resultado, se produce sinovitis crónica, aumento del líquido articular, erosión del cartílago y destrucción de las estructuras óseas y tendinosas. Desde el punto de vista fisiopatológico, la inflamación persistente de la sinovial lleva a la formación del pannus reumatoide, un tejido inflamatorio que invade el cartílago y el hueso, generando erosiones y deformidades irreversibles. Con el tiempo, la mano pierde su alineación y estabilidad, y el paciente desarrolla rigidez matutina, dolor e incapacidad para realizar tareas simples como escribir, abotonar una prenda o sostener un vaso. Entre las deformidades más características, destacan la desviación cubital de los dedos, donde las falanges se desvían hacia el lado del meñique, y las deformidades conocidas como cuello de cisne, en las que se hiperextiende la articulación interfalángica proximal y se flexiona la distal, y boutoniere o de ojal, donde ocurre el patrón inverso. Estas alteraciones no solo tienen repercusión estética, sino que también comprometen gravemente la función manual. Los síntomas iniciales suelen incluir dolor articular leve, inflamación localizada y una rigidez matutina prolongada, que puede durar más de una hora. Conforme la enfermedad progresa, la pérdida de fuerza y la atrofia muscular empeoran la limitación funcional. El diagnóstico se establece con base en la historia clínica y la exploración física, pero se apoya en estudios complementarios como el factor reumatoide, los anticuerpos anti-CSP y las radiografías de manos, que muestran erosiones óseas, disminución del espacio articular y desviaciones progresivas de las falanges. El tratamiento médico tiene como objetivo controlar la inflamación y evitar la progresión del daño. Se utilizan fármacos modificadores de la enfermedad, como el metotrexato, la hidroxicloroquina o los biológicos, que regulan la respuesta inmunitaria. También se indican antiinflamatorios y fisioterapia para preservar la movilidad y reducir la rigidez. Sin embargo, cuando las deformidades ya están establecidas o el dolor interfiere con las actividades diarias, se recurre al tratamiento quirúrgico. Entre los procedimientos más comunes encontramos la sinovectomía, que consiste en retirar la membrana sinovial inflamada, la artrodesis, que fusiona las articulaciones para eliminar el dolor y estabilizar los dedos, y la artroplastía reconstructiva, en la que se reemplazan las superficies articulares por prótesis de silicón o materiales biocompatibles para restaurar la alineación y mejorar la función. El papel del personal de enfermería quirúrgica en estos casos es sumamente importante.
Antes de la cirugía, debe preparar al paciente, verificar la asepsia, revisar la documentación y brindar orientación sobre el procedimiento y los cuidados posteriores. En el postoperatorio, se vigila la presencia de inflamación, sangrado o alteraciones de la sensibilidad. Se promueve el movimiento temprano de los dedos no intervenidos y se fomenta la adherencia a la terapia ocupacional, la cual es esencial para recuperar la función manual. En conclusión, la mano reumática es una manifestación severa de la artritis reumatoide que requiere un abordaje integral. La detección temprana, el tratamiento farmacológico oportuno y la intervención quirúrgica adecuada pueden mejorar notablemente la calidad de vida del paciente, preservando la autonomía y evitando la discapacidad funcional permanente. El síndrome del túnel carpiano es una de las neuropatías por compresión más frecuentes y constituye una causa importante de dolor, entumecimiento y debilidad en la mano. Se produce por la compresión del nervio mediano dentro del túnel carpiano, un canal estrecho ubicado en la muñeca, limitado por los huesos del carpo en su base y el ligamento transverso del carpo en su parte superior. El nervio mediano tiene una función sensitiva y motora. Controla la sensibilidad del pulgar, índice, dedo medio y parte del anular, además de la motricidad de varios músculos que permiten los movimientos finos de la mano, como el agarre y la pinza digital. Cuando este nervio se comprime, se altera la conducción eléctrica y aparecen los síntomas característicos. Las principales causas del síndrome del túnel carpiano son variadas. Entre ellas se encuentran los movimientos repetitivos manuales, especialmente aquellos que implican flexión y extensión constante de la muñeca, como escribir, usar el teclado, coser o realizar tareas de ensamblaje. También influyen condiciones sistémicas como la diabetes mellitus, la hipotiroidismo, la artritis reumatoide, el embarazo, debido a la retención de líquidos y cambios hormonales, y antecedentes de fracturas o traumatismos que alteran la estructura del canal carpiano. Desde el punto de vista clínico, los pacientes suelen referir dolor, entumecimiento u hormigueo en los dedos inervados por el nervio mediano, especialmente durante la noche. Muchos describen la sensación de mano dormida o de corriente eléctrica que les obliga a mover o sacudir la mano para aliviar el malestar. Conforme la compresión avanza, aparece debilidad para sostener objetos, torpeza al realizar movimientos finos y, en casos graves, atrofia del músculo tenar, visible en la base del pulgar. Para confirmar la sospecha diagnóstica, se realizan pruebas clínicas específicas. La prueba de Tinel consiste en percutir suavemente sobre la cara anterior de la muñeca. Si el paciente siente un hormigueo en los dedos, indica irritación del nervio mediano. La prueba de Palen, por su parte, se realiza al flexionar ambas muñecas por 60 segundos. La aparición de parestesias confirma la compresión. Estas pruebas son útiles como tamizaje, pero deben complementarse con estudios neurofisiológicos. La electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa son los métodos confirmatorios. Permiten medir el grado de compresión y la velocidad con la que los impulsos eléctricos viajan a través del nervio. Los hallazgos de enlentecimiento en la conducción confirman el diagnóstico y orientan la decisión terapéutica. El tratamiento depende de la severidad de los síntomas. En casos leves, se recurre al tratamiento conservador, que incluye reposo, uso de férulas nocturnas para mantener la muñeca en posición neutra, antiinflamatorios y ejercicios de estiramiento. También se emplean infiltraciones locales de corticosteroides para reducir la inflamación del ligamento. Sin embargo, cuando el dolor es intenso, existe pérdida de fuerza o atrofia muscular, el tratamiento de elección es quirúrgico. El procedimiento quirúrgico más común es la liberación del ligamento transverso del carpo, que secciona este tejido fibroso para ampliar el espacio dentro del túnel y descomprimir el nervio mediano. Esta intervención puede realizarse mediante cirugía abierta, que permite una visión directa de la estructura, o de forma endoscópica, con una recuperación más rápida y menor cicatriz. Tras la cirugía, la rehabilitación funcional es fundamental. Incluye ejercicios de movilidad progresiva, fortalecimiento muscular y reeducación de la pinza digital. El objetivo es evitar la rigidez, mejorar la fuerza y recuperar la sensibilidad. En la mayoría de los casos, la recuperación es excelente y los síntomas desaparecen por completo. El personal de enfermería quirúrgica desempeña un rol crucial en este proceso. Antes de la cirugía, debe asegurarse de que el paciente comprenda el procedimiento y los cuidados postoperatorios. Durante el acto quirúrgico, mantiene la esterilidad del campo y asiste al cirujano. En el postoperatorio,
evalúa la perfusión distal, el color y la sensibilidad de los dedos, además de educar al paciente sobre la elevación del miembro y los ejercicios de rehabilitación. La patología degenerativa de columna representa una de las causas más frecuentes de dolor y discapacidad a nivel mundial. A medida que envejecemos, la columna vertebral, que es el eje de sostén del cuerpo, sufre una serie de cambios estructurales progresivos que afectan los discos intervertebrales, los cuerpos vertebrales, las articulaciones facetarias y los ligamentos que les brindan estabilidad. Este proceso, conocido como espondilosis o degeneración discal, forma parte del envejecimiento natural, aunque también puede verse acelerado por factores mecánicos, posturales o traumáticos. En condiciones normales, los discos intervertebrales actúan como amortiguadores que distribuyen las cargas entre las vértebras. Con el tiempo, estos discos pierden agua y elasticidad, lo que provoca una disminución de su altura y una menor capacidad de absorción de impacto. Como consecuencia, se incrementa la fricción entre las vértebras y se generan microfracturas, osteofitos, pequeños picos óseos y rigidez articular. Estos cambios estructurales pueden comprimir raíces nerviosas, originando dolor radicular, hormigueo o debilidad en las extremidades. Entre los factores etiológicos más importantes se encuentran el desgaste mecánico progresivo, las malas posturas mantenidas, el sedentarismo, el trabajo físico intenso, la obesidad y los traumatismos repetitivos. También existen componentes genéticos que predisponen a la degeneración temprana del disco. Desde el punto de vista clínico, el cuadro más habitual es el dolor lumbar o cervical crónico. En la región lumbar se presenta como lumbalgia mecánica, un dolor sordo que empeora con el movimiento o al permanecer mucho tiempo en una misma posición, y mejora con el reposo. En la región cervical, se manifiesta como dolor de cuello con irradiación a hombros o brazos, pudiendo acompañarse de cefalea tensional. En casos más avanzados, la degeneración puede causar radiculopatía, que se caracteriza por dolor irradiado a lo largo de un dermatoma, por ejemplo, hacia las piernas en la lumbociática y, en ocasiones, compromiso neurológico con pérdida de fuerza o sensibilidad. El diagnóstico se basa en la exploración física y en los estudios de imagen. La radiografía simple muestra disminución del espacio intervertebral y formación de osteofitos marginales. La resonancia magnética es el estudio más completo, ya que permite visualizar el estado de los discos, la médula espinal y las raíces nerviosas, además de detectar hernias o estenosis del canal vertebral. La tomografía computarizada puede emplearse para evaluar alteraciones óseas con mayor detalle, especialmente en planificación quirúrgica. El tratamiento conservador se centra en aliviar el dolor y mejorar la movilidad. Incluye fisioterapia, ejercicios de fortalecimiento lumbar, control del peso corporal, aplicación de calor local y medicamentos antiinflamatorios. En casos de contractura muscular severa, se pueden indicar relajantes musculares o bloqueos epidurales con corticosteroides. Sin embargo, cuando existe compresión radicular persistente, déficit neurológico progresivo o dolor incapacitante que no responde al tratamiento médico, se considera la opción quirúrgica. Las principales cirugías son la laminectomía, que consiste en retirar una porción del arco vertebral para descomprimir el nervio afectado, la disectomía, que elimina el material discal herniado, y la artrodesis, que busca estabilizar la columna mediante la fusión de vértebras con tornillos o placas. En algunos casos, se utilizan prótesis discales que preservan la movilidad del segmento intervenido. La rehabilitación postoperatoria tiene un papel esencial en la recuperación funcional. Incluye ejercicios de estiramiento, fortalecimiento del core y corrección postural. La participación del personal de enfermería quirúrgica es crucial para educar al paciente sobre los cuidados de la herida, la movilización temprana y la prevención de complicaciones como infecciones o trombosis. En resumen, la patología degenerativa de columna es una condición multifactorial que requiere un abordaje integral. El diagnóstico temprano, el manejo interdisciplinario y la educación del paciente son fundamentales para reducir el dolor, mejorar la funcionalidad y prevenir la discapacidad a largo plazo. El síndrome lumbociático es una patología neuromuscular muy frecuente, caracterizada por la compresión o irritación del nervio ciático, el nervio más largo y grueso del cuerpo humano. Este cuadro provoca un dolor irradiado que se origina en la región lumbar y desciende por el glúteo, la cara posterior del muslo y la pierna, llegando incluso hasta el pie. Es importante destacar que el término lumbociático no se refiere a una enfermedad aislada, sino al conjunto de síntomas producidos por una lesión o alteración en las raíces nerviosas lumbares,
principalmente en el nivel L4, L5 y L5 y S1. Entre las principales causas de este síndrome se encuentra la hernia de disco lumbar, resultado del deterioro o ruptura del anillo fibroso que rodea al núcleo pulposo del disco intervertebral. Cuando este material se desplaza hacia el canal raquídeo, puede presionar la raíz nerviosa, generando inflamación, dolor y déficit neurológico. Otras causas incluyen la degeneración discal avanzada, la formación de osteofitos vertebrales, pequeños crecimientos óseos que estrechan el canal medular, y la estenosis espinal, que es el estrechamiento progresivo del conducto vertebral por envejecimiento o sobrecarga mecánica. También puede aparecer tras traumatismos, contracturas musculares intensas o por el síndrome del piriforme, donde el músculo comprime directamente al nervio ciático. El cuadro clínico típico se manifiesta por un dolor lumbar intenso que se irradia hacia la extremidad inferior, siguiendo el trayecto del nervio ciático. Este dolor suele describirse como punzante, quemante o eléctrico, y se intensifica al toser, estornudar o realizar esfuerzos. A menudo se acompaña de parestesias, hormigueo o adormecimiento, disminución de la fuerza muscular, en casos graves, pérdida de reflejos o dificultad para caminar. Durante la exploración física, una prueba clásica para confirmar la irritación del nervio ciático es la maniobra de la Segue. Para realizarla, se eleva la pierna extendida del paciente en posición supina. Si aparece dolor irradiado a lo largo del trayecto del nervio, la prueba se considera positiva. También se evalúa la fuerza de los músculos del pie y la pierna, y la sensibilidad de los dermatomas correspondientes. El diagnóstico se apoya en estudios de imagen. La resonancia magnética lumbar es el método más útil, ya que permite visualizar la hernia discal, la compresión nerviosa o los cambios degenerativos. La tomografía computarizada también puede utilizarse, especialmente cuando se sospechan alteraciones óseas o estenosis. En algunos casos, se complementa con electromiografía para evaluar la conducción nerviosa y el grado de afectación del ciático. El tratamiento conservador es la primera opción en la mayoría de los casos. Incluye reposo relativo, administración de analgésicos, antiinflamatorios y relajantes musculares, junto con fisioterapia enfocada en la reeducación postural, estiramientos y fortalecimiento de la musculatura lumbar y abdominal. En ocasiones se utilizan infiltraciones epidurales de corticosteroides para disminuir la inflamación radicular y aliviar el dolor. Cuando el tratamiento conservador no brinda resultados o el paciente presenta síntomas neurológicos progresivos, como pérdida de fuerza o alteraciones del control vesical o intestinal, se considera la intervención quirúrgica. El procedimiento más común es la microdisectomía, una cirugía mínimamente invasiva que consiste en retirar el fragmento del disco herniado que comprime la raíz nerviosa. En casos de estenosis grave o múltiples niveles afectados, se puede realizar una laminectomía descompresiva, que amplía el canal vertebral. Tras la cirugía, el paciente requiere un programa estructurado de rehabilitación postoperatoria que inicie de forma temprana, con ejercicios de movilidad y fortalecimiento progresivo para prevenir adherencias y mejorar la función motora. El personal de enfermería quirúrgica desempeña un papel fundamental antes y después de la cirugía. Prepara al paciente, verifica la integridad neurológica, controla el dolor postoperatorio, fomenta la movilización temprana y educa sobre las posturas adecuadas para evitar recaídas. La patología degenerativa de cadera, también conocida como coxartrosis, es un proceso crónico y progresivo que ocasiona la destrucción del cartílago articular de la articulación coxofemoral, afectando la movilidad y la estabilidad de la marcha. Esta condición es una de las principales causas de dolor incapacitante en adultos mayores y representa un desafío terapéutico en ortopedia y rehabilitación. La cadera es una articulación de tipo esferoidea, formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Está recubierta por cartílago hialino, que permite un movimiento suave y sin fricción. Con el paso del tiempo, el desgaste mecánico, los traumatismos y ciertos factores metabólicos o anatómicos provocan la degeneración del cartílago, lo que lleva al contacto directo entre huesos y a la formación de osteofitos o picos óseos. Este fenómeno causa dolor, rigidez y deformidad. Entre las principales causas encontramos la artrosis primaria idiopática, que se asocia al envejecimiento y al uso repetido de la articulación, y las causas secundarias, entre las que destacan la displasia acetabular congénita, la necrosis avascular de la cabeza femoral, las fracturas previas del cuello femoral y las secuelas postraumáticas o inflamatorias que alteran la biomecánica articular. También la obesidad y los trastornos metabólicos, como la diabetes,
pueden acelerar el daño del cartílago. Desde el punto de vista clínico, el síntoma principal es el dolor inguinal, que puede irradiarse a la cara anterior del muslo o a la rodilla. El dolor aparece al iniciar la marcha o al permanecer mucho tiempo de pie, y mejora con el reposo, aunque en etapas avanzadas se vuelve continuo, incluso en reposo o durante la noche. Además, el paciente presenta rigidez articular progresiva y cojera antiálgica, es decir, un patrón de marcha alterado para evitar el dolor. Durante la exploración física se observa una disminución de los movimientos de rotación interna y abducción de la cadera. En los casos más avanzados, puede existir acortamiento del miembro afectado o contracturas musculares compensatorias. El diagnóstico se confirma con estudios de imagen. La radiografía anteroposterior de pelvis muestra los signos característicos: disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, aumento de densidad ósea debajo del cartílago, osteofitos marginales y, en etapas tardías, deformidad de la cabeza femoral. La resonancia magnética puede ser útil en etapas iniciales, especialmente para detectar necrosis avascular antes de que se evidencie en la radiografía. El tratamiento depende del grado de afectación. En fases tempranas se busca controlar el dolor y preservar la función articular mediante medidas conservadoras: reducción de peso corporal, fisioterapia dirigida, uso de bastón o ayudas ortopédicas y administración de analgésicos o antiinflamatorios. También se pueden aplicar infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico o corticosteroides para mejorar la movilidad. Cuando el daño articular es severo y el dolor limita la vida cotidiana, se indica la intervención quirúrgica, siendo la artroplastía total de cadera el procedimiento de elección. Esta cirugía consiste en reemplazar las superficies articulares dañadas por una prótesis metálica o cerámica, que restaura la movilidad y alivia el dolor. Dependiendo del grado de deterioro, también pueden realizarse artroplastías parciales o hemiartroplastías, donde solo se sustituye una parte de la articulación. La planificación quirúrgica es fundamental y debe considerar la edad del paciente, el tipo de prótesis más adecuado, el estado del hueso y las comorbilidades. Posteriormente, el proceso de rehabilitación incluye ejercicios de movilidad temprana, fortalecimiento muscular y reeducación de la marcha con apoyo progresivo. El rol del personal de enfermería quirúrgica es esencial en este proceso. Antes de la cirugía, se asegura la preparación del paciente, la evaluación preoperatoria y el control de factores de riesgo como infecciones o anemia. Durante el postoperatorio, se vigila la herida quirúrgica. Se previene la trombosis venosa profunda mediante ejercicios de movilización y se educa al paciente sobre la importancia de no cruzar las piernas ni realizar flexiones excesivas de cadera, medidas que previenen la luxación protésica. La patología degenerativa de rodilla, también conocida como gonartrosis, es una de las enfermedades articulares más frecuentes y una causa importante de dolor crónico y discapacidad, sobre todo en personas mayores de 50 años. Esta afección se caracteriza por la degeneración progresiva del cartílago articular y de las estructuras periarticulares, como los meniscos, ligamentos y cápsula sinovial, que mantienen la estabilidad y movilidad de la rodilla. El cartílago articular actúa como un amortiguador que recubre las superficies óseas del fémur, la tibia y la rótula, permitiendo un movimiento suave y sin fricción. Con el tiempo, este tejido se desgasta debido a factores mecánicos, metabólicos y biológicos, lo que ocasiona fricción entre los huesos y conduce a dolor, rigidez y deformidad. Entre los factores etiológicos más importantes destacan el envejecimiento, la obesidad, el mal alineamiento de los miembros inferiores, ya sea en varo o valgo, los traumatismos previos, como fracturas o lesiones meniscales maltratadas, y las sobrecargas laborales o deportivas. En muchos casos, estos factores se combinan y aceleran el deterioro del cartílago. Desde el punto de vista clínico, el síntoma cardinal es el dolor mecánico. Aparece al caminar, subir o bajar escaleras y mejora con el reposo. Conforme la enfermedad avanza, el dolor se vuelve más constante e incluso nocturno. Además, el paciente refiere rigidez articular, especialmente al levantarse por la mañana o tras periodos prolongados sentado, así como crepitación audible o palpable durante el movimiento. En casos severos, se observa deformidad progresiva de la rodilla, que puede adoptar una forma en varo, piernas arqueadas, o en valgo, rodillas juntas, alterando la biomecánica de la marcha y aumentando el riesgo de caídas. Durante la exploración física, se identifica disminución del rango de movimiento, dolor a la palpación de las interlíneas articulares y, en ocasiones, derrame articular leve.
Es común que el paciente presente inestabilidad o sensación de falla al desplazarse. Para confirmar el diagnóstico, se recurre a estudios de imagen. La radiografía anteroposterior y lateral de rodilla es el método más utilizado, y revela signos clásicos como la reducción del espacio articular, la esclerosis subcondral y la presencia de osteofitos marginales. La resonancia magnética permite evaluar la integridad del cartílago, meniscos y ligamentos, siendo útil en casos tempranos o cuando se planifica cirugía. El tratamiento conservador busca aliviar el dolor, preservar la función articular y retardar la progresión del daño. Se recomienda bajar de peso, ya que cada kilogramo de exceso puede multiplicar la carga sobre la articulación. Además, se indican ejercicios de fortalecimiento de los músculos del muslo y fisioterapia para mantener la movilidad. El uso de analgésicos, antiinflamatorios y, en algunos casos, infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico o corticoides puede proporcionar alivio temporal. Cuando la artrosis se encuentra en etapas avanzadas y el dolor es incapacitante, se opta por el tratamiento quirúrgico. Entre las principales opciones están la artroscopía diagnóstica o terapéutica, indicada en casos de lesiones meniscales o sinoviales localizadas, y la osteotomía tibial o femoral, que corrige el eje de la pierna para redistribuir las cargas articulares. No obstante, el procedimiento más efectivo en casos graves es la artroplastía total de rodilla, que consiste en reemplazar las superficies articulares dañadas por componentes metálicos y plásticos biocompatibles. Este procedimiento alivia el dolor y restaura la movilidad en la mayoría de los pacientes. El rol del personal de enfermería quirúrgica es fundamental durante todo el proceso. En el preoperatorio, se educa al paciente sobre la cirugía, la prevención de caídas y la importancia de la movilización temprana. En el postoperatorio, se monitorean signos vitales, el control del dolor y la circulación distal, además de fomentar ejercicios de flexo-extensión para prevenir trombosis y rigidez articular. La patología ortopédica del pie abarca un conjunto de alteraciones estructurales y funcionales que afectan la forma, la alineación y la biomecánica del pie, comprometiendo directamente la marcha y la estabilidad corporal. El pie, aunque pequeño en comparación con otras estructuras del sistema músculo-esquelético, soporta todo el peso del cuerpo y actúa como base de apoyo, por lo que cualquier cambio en su anatomía o función tiene un impacto significativo en la movilidad y la calidad de vida. Entre las principales causas de patología ortopédica del pie se encuentran los trastornos congénitos, las deformidades adquiridas y las secuelas postraumáticas o degenerativas. Dentro de estas alteraciones destacan el pie plano valgo, el pie cabo varo, el hallux valgus, conocido popularmente como juanete, los dedos en garra o martillo, y las deformidades secundarias a fracturas o luxaciones mal consolidadas. El pie plano valgo se caracteriza por la pérdida del arco plantar interno y la desviación del talón hacia afuera, lo que provoca fatiga muscular y dolor en la planta del pie. Por el contrario, el pie cabo varo presenta un arco plantar excesivamente elevado, con sobrecarga en el antepié y el talón, generando callosidades dolorosas y desequilibrio al caminar. En ambos casos, la alteración de la pisada repercute en la alineación de rodillas, caderas y columna, favoreciendo la aparición de otras patologías osteomusculares. El hallux valgus es una deformidad del primer dedo del pie en la que el hallux se desvía lateralmente y la cabeza del primer metatarsiano sobresale medialmente, formando la protuberancia característica del juanete. Esta condición suele estar asociada al uso de calzado estrecho o de tacón alto, aunque también puede tener un componente hereditario. Produce dolor, inflamación, enrojecimiento y dificultad para calzarse, además de alterar la distribución del peso durante la marcha. Por otro lado, los dedos en garra o en martillo son deformidades en las falanges que generan rigidez y dolor al contacto con el calzado. Se observan con frecuencia en personas con patologías neurológicas o reumáticas, o como consecuencia del uso prolongado de calzado inadecuado. Los síntomas generales de las patologías del pie incluyen dolor plantar, dificultad para caminar largas distancias, alteraciones del equilibrio, y en algunos casos, deformidad visible. El examen físico debe incluir la observación de la marcha, el apoyo del pie y la movilidad de las articulaciones tarsianas y metatarsianas. El diagnóstico se complementa con estudios radiográficos en carga, es decir, con el paciente de pie, lo que permite valorar los ángulos articulares, la longitud de los metatarsianos y el grado de deformidad. En casos más complejos, se pueden utilizar tomografía o resonancia magnética para analizar la afectación ósea y de tejidos blandos. El tratamiento depende de la severidad y la causa del problema.
En fases iniciales, se recomienda uso de plantillas ortopédicas personalizadas, calzado adecuado, ejercicios de fortalecimiento y estiramiento de la musculatura plantar y de la pierna, así como fisioterapia para mejorar la postura y la biomecánica. También pueden emplearse órtesis nocturnas o separadores digitales en casos de hallux valgus leve. Cuando las deformidades son severas o el dolor es incapacitante, se recurre al tratamiento quirúrgico. Este incluye procedimientos como osteotomías correctivas, en las que se corta y realinea el hueso para restaurar la forma del pie, artrodesis, que consiste en fusionar articulaciones degeneradas para eliminar el dolor, y liberación de tejidos blandos en casos de contracturas o retracciones. Cada técnica se selecciona de acuerdo con la edad del paciente, el tipo de deformidad y el nivel de actividad física. El rol del personal de enfermería quirúrgica es fundamental en la preparación preoperatoria, el control del dolor postoperatorio, la vigilancia de signos de infección y la educación sobre los cuidados de la herida y la correcta elevación del miembro para evitar edema. Posteriormente, la rehabilitación postoperatoria se enfoca en recuperar la marcha funcional, fortalecer la musculatura intrínseca del pie y prevenir recidivas. En conclusión, las patologías ortopédicas del pie no deben subestimarse, ya que afectan el equilibrio, la postura y la movilidad global del paciente. La detección temprana, la corrección quirúrgica adecuada y la rehabilitación oportuna permiten recuperar la funcionalidad y mejorar de manera significativa la calidad de vida. Como profesionales de la salud, nuestro papel es garantizar una atención integral que combine conocimiento técnico, cuidado preventivo y acompañamiento terapéutico. El pie reumático es una de las manifestaciones más incapacitantes de las enfermedades inflamatorias crónicas, especialmente de la artritis reumatoide. Esta condición combina procesos inflamatorios, degenerativos y estructurales, que alteran la anatomía del pie, su alineación y su función biomecánica, dificultando la marcha y limitando la autonomía del paciente. En condiciones normales, el pie está compuesto por 26 huesos, 33 articulaciones y una compleja red de tendones, ligamentos y músculos que garantizan equilibrio, flexibilidad y propulsión al caminar. Sin embargo, en el pie reumático, la sinovitis crónica, es decir, la inflamación persistente de la membrana sinovial, produce un daño progresivo en el cartílago y en el hueso subyacente. Este proceso inflamatorio, mantenido en el tiempo, genera erosiones óseas, subluxaciones articulares y deformidades irreversibles que alteran la distribución de cargas durante la marcha. Desde el punto de vista etiopatogénico, el pie reumático tiene origen autoinmune. El sistema inmunológico, por causas genéticas y ambientales, reconoce por error los tejidos articulares como extraños y desencadena una reacción inflamatoria sostenida mediada por citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Estas sustancias degradan el colágeno y la matriz extracelular, favoreciendo la destrucción del cartílago articular. Con el tiempo, la inflamación destruye también los ligamentos estabilizadores del pie, provocando colapso del arco plantar, desviación de los dedos y deformidad del antepié. Clínicamente, el paciente presenta dolor persistente en las articulaciones metatarsofalángicas, acompañado de rigidez matutina que supera los 30 minutos y que mejora con la movilización. Al observar el pie, se notan signos de inflamación, enrojecimiento, aumento de volumen y deformidad progresiva, sobre todo en la zona del antepié. En fases avanzadas, el arco plantar se colapsa, lo que genera una pisada inestable y dolorosa. Los dedos tienden a desviarse hacia afuera, adoptando posiciones en martillo o garra, y el hallux valgus suele acompañar la deformidad. Este proceso no solo afecta la estética del pie, sino que tiene graves repercusiones funcionales. La alteración de la pisada genera puntos de presión anómalos, responsables de la aparición de callosidades, úlceras por fricción y dificultad para usar calzado convencional. En casos severos, el dolor y la deformidad impiden la marcha, llevando al paciente a la dependencia física. El diagnóstico se establece mediante una evaluación clínica detallada, complementada con radiografías del pie en carga, que evidencian erosiones óseas, desviaciones articulares, luxaciones y colapso del arco plantar. En etapas iniciales, la resonancia magnética puede detectar sinovitis o tenosinovitis antes de que los daños estructurales sean visibles. El tratamiento médico tiene como objetivo frenar la inflamación y evitar el daño progresivo. Se utilizan fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, FARME, como el metotrexato, sulfasalacina o leflunomida, y en casos refractarios,
agentes biológicos dirigidos contra las citoquinas. Paralelamente, se recomienda fisioterapia, uso de plantillas ortopédicas personalizadas y calzado terapéutico que reduzca la presión sobre las articulaciones comprometidas. Sin embargo, cuando el daño articular es avanzado o la deformidad es severa, se indica el tratamiento quirúrgico. Este incluye procedimientos como la artrodesis, que fusiona las articulaciones afectadas para eliminar el dolor y estabilizar el pie, la resección de cabezas metatarsianas, conocida como cirugía de Hoffman, para aliviar la presión y permitir el uso del calzado, o la artroplastía correctiva, que reemplaza las superficies articulares destruidas. En algunos casos, también se realiza reconstrucción tendinosa para restablecer la alineación y mejorar la marcha. El rol del personal de enfermería quirúrgica es crucial. Antes de la cirugía, debe preparar al paciente y explicarle los cuidados pre- y postoperatorios. Durante el procedimiento, colabora en la vigilancia del campo estéril, y en el postoperatorio, supervisa la correcta posición del pie, controla el dolor y fomenta la educación sobre el uso del calzado ortopédico y la importancia de la rehabilitación. En conclusión, el pie reumático constituye una manifestación articular compleja que refleja el daño sistémico de las enfermedades autoinmunes. Las metástasis óseas constituyen una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes con cáncer avanzado y representan un desafío clínico tanto para la oncología como para la ortopedia. Se definen como la diseminación hematógena de células malignas desde un tumor primario hacia el tejido óseo, donde estas células se implantan, proliferan y destruyen el hueso sano. El hueso es, de hecho, el tercer sitio más común de metástasis, después del pulmón y el hígado. Las neoplasias que más comúnmente metastatizan al esqueleto son los cánceres de mama, pulmón, próstata, riñón y tiroides. Esto se debe a que estos tumores tienen afinidad por el microambiente óseo, el cual contiene factores de crecimiento y proteínas que favorecen la supervivencia de las células cancerosas. El mecanismo de diseminación ocurre principalmente por vía sanguínea. Las células tumorales se desprenden del tumor primario, circulan en el torrente sanguíneo y se alojan en áreas de hueso con alta vascularización, especialmente en el esqueleto axial, columna vertebral, pelvis, costillas y extremidades proximales. Allí, el microambiente óseo, rico en calcio y citocinas, facilita su implantación y crecimiento. Una vez establecidas, las células malignas alteran el equilibrio natural entre los procesos de formación ósea, osteogénesis, y resorción ósea, osteoclasia. Dependiendo del tipo de tumor, pueden predominar lesiones líticas, donde se destruye el hueso, o blásticas, donde se forma hueso nuevo pero de mala calidad. Las metástasis líticas son típicas de tumores como el de pulmón, riñón o tiroides, y producen zonas de destrucción ósea visibles en la radiografía. Las metástasis blásticas, en cambio, son más frecuentes en el cáncer de próstata y se caracterizan por una formación ósea densa y desorganizada. Desde el punto de vista clínico, el síntoma principal es el dolor óseo, generalmente de tipo progresivo y nocturno, que no cede con el reposo. A medida que la lesión avanza, el hueso pierde su resistencia, aumentando el riesgo de fracturas patológicas, fracturas que ocurren con traumas mínimos o incluso espontáneamente. En casos de metástasis vertebrales, puede presentarse compresión medular, que se manifiesta con dolor intenso, debilidad en las piernas, pérdida de sensibilidad o alteraciones esfinterianas, lo que constituye una urgencia oncológica. El diagnóstico requiere una combinación de estudios clínicos e imagenológicos. La radiografía simple es útil para identificar lesiones óseas cuando existe una pérdida de masa mayor al 30 a 50%, mostrando imágenes líticas, blásticas o mixtas. La gammagrafía ósea con tecnesio 99M es un método muy sensible para detectar lesiones múltiples en todo el esqueleto, incluso antes de que sean visibles en la radiografía. La tomografía computarizada y la resonancia magnética permiten valorar la extensión del compromiso óseo y la infiltración de tejidos blandos o médula espinal. En algunos casos, se realiza biopsia ósea para confirmar el diagnóstico histológico y descartar otros procesos como mieloma múltiple o infecciones. El tratamiento de las metástasis óseas es complejo y depende del tipo de tumor primario, el número de lesiones, la localización y el estado general del paciente. No se busca la curación, sino controlar el dolor, prevenir fracturas, mantener la movilidad y mejorar la calidad de vida. El manejo es multidisciplinario, incluyendo oncología, ortopedia, radioterapia y cuidados paliativos.
los bifosfonatos y el denosumab son medicamentos fundamentales, ya que inhiben la resorción ósea y reducen el riesgo de fracturas y dolor. Además, la radioterapia local es efectiva para aliviar el dolor y controlar el crecimiento tumoral en áreas específicas. En casos de alto riesgo de fractura o fractura ya establecida, se recurre a la cirugía ortopédica, que puede incluir fijación profiláctica con clavos o placas, fijación reconstructiva tras fractura, o procedimientos como la vertebroplastía y cifoplastía, que estabilizan las vértebras afectadas mediante la inyección de cemento óseo. En situaciones extremas, cuando existe dolor intratable o compromiso neurovascular severo, se puede indicar una amputación paliativa. El rol del personal de enfermería es esencial en la atención de estos pacientes: brindar cuidado integral, controlar el dolor, prevenir úlceras por presión, favorecer la movilidad dentro de los límites seguros y acompañar al paciente y su familia en el proceso de adaptación emocional y físico. En resumen, las metástasis óseas son una manifestación avanzada de la enfermedad oncológica y su abordaje debe centrarse en la atención humanizada y el manejo interdisciplinario. La osteoporosis es una enfermedad metabólica sistémica del tejido óseo que se caracteriza por la disminución progresiva de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura trabecular, lo que conlleva una pérdida significativa de la resistencia mecánica del hueso. Como consecuencia, aumenta el riesgo de fracturas por fragilidad, es decir, fracturas que ocurren ante traumatismos mínimos o incluso durante actividades cotidianas como caminar o agacharse. Para comprender la magnitud del problema, es importante recordar que el hueso es un tejido vivo que se renueva constantemente mediante un equilibrio entre la formación ósea, a cargo de los osteoblastos, y la resorción ósea, realizada por los osteoclastos. En la osteoporosis, este equilibrio se rompe, la resorción supera la formación, lo que provoca una pérdida neta de masa ósea. Este proceso puede ser silencioso durante años, motivo por el cual se le conoce como la enfermedad silenciosa. Entre los principales factores de riesgo destacan: deficiencia hormonal, especialmente la disminución de estrógenos en mujeres posmenopáusicas, que acelera la pérdida de masa ósea. Envejecimiento, ya que la capacidad de regeneración del hueso disminuye con la edad avanzada. Sedentarismo, pues la falta de carga mecánica sobre el hueso reduce la estimulación para su formación. Uso prolongado de corticosteroides, que inhiben la actividad de los osteoblastos y aumentan la resorción. Déficit nutricional, especialmente de calcio y vitamina D, elementos esenciales para la mineralización ósea. Otros factores incluyen el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, enfermedades endocrinas y antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas. La osteoporosis afecta con mayor frecuencia a las mujeres posmenopáusicas, pero también puede presentarse en hombres mayores o en pacientes jóvenes con enfermedades metabólicas, insuficiencia renal o trastornos endocrinos. Desde el punto de vista clínico, la enfermedad puede permanecer asintomática durante mucho tiempo. Muchas veces, el diagnóstico se realiza tras una fractura por fragilidad, siendo las más comunes las de vértebras dorsolumbares, fracturas por compresión vertebral, cadera, fractura de cuello femoral y radiodistal, fractura de Cals. Estas lesiones no solo implican dolor intenso y limitación funcional, sino también un aumento significativo en la morbilidad y la mortalidad, especialmente en pacientes de edad avanzada. El diagnóstico de la osteoporosis se confirma mediante la densitometría ósea o absorciometría de rayos X de doble energía, DXA, que mide la densidad mineral ósea en sitios específicos, generalmente en la cadera y la columna lumbar. El resultado se expresa como un T-score, que compara la densidad del paciente con la de un adulto joven sano. Un T-score mayor o igual a -1.0 se considera normal. Entre -1.0 y -2.5 indica osteopenia, es decir, una masa ósea baja. Un T-score menor o igual a -2.5 confirma el diagnóstico de osteoporosis. Y cuando existe una fractura por fragilidad con T-score menor a -2.5, se clasifica como osteoporosis severa. Además, los estudios de laboratorio pueden incluir niveles de calcio, fósforo, vitamina D y marcadores de recambio óseo para descartar otras enfermedades metabólicas. El tratamiento de la osteoporosis se enfoca en prevenir fracturas, aumentar la masa ósea y detener la pérdida progresiva de densidad. La prevención incluye hábitos saludables, dieta equilibrada rica en calcio, exposición moderada al sol para sintetizar vitamina D y práctica regular de ejercicio con carga, como caminata o resistencia ligera.
En cuanto al manejo farmacológico, se utilizan los bifosfonatos, alendronato, risedronato, zoledronato, como primera línea, pues inhiben la resorción ósea. En pacientes que no toleran estos fármacos, se puede recurrir al denosumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea la activación de los osteoclastos. También se emplean los análogos de la hormona paratiroidea, teriparatida, para estimular la formación ósea en casos graves. El rol del personal de salud es crucial: educar al paciente sobre la prevención de caídas, promover la adherencia al tratamiento y fomentar la actividad física segura. En pacientes hospitalizados por fractura, el cuidado postoperatorio y la rehabilitación temprana son esenciales para evitar complicaciones como la pérdida de masa muscular o la trombosis venosa profunda. La osteoporosis, aunque silenciosa, tiene un enorme impacto en la salud pública. Se estima que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en algún momento de su vida. Por eso, el diagnóstico temprano y la intervención integral son fundamentales para reducir el riesgo de fracturas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las patologías degenerativas del sistema músculo-esquelético representan un reto creciente para los sistemas de salud por su frecuencia, su evolución crónica y su impacto funcional. En ellas, el dolor, la rigidez y la limitación del movimiento se convierten en factores que deterioran la calidad de vida y la independencia de los pacientes. Su manejo requiere un abordaje integral y multidisciplinario. Esto significa que ningún tratamiento aislado es suficiente. Se necesita la participación coordinada de diferentes profesionales que actúen sobre todos los aspectos del problema, desde la causa biológica hasta la rehabilitación funcional y la reintegración social. El diagnóstico precoz es fundamental. Detectar tempranamente los signos de alerta como el dolor persistente, la inflamación o la pérdida de movilidad permite iniciar estrategias conservadoras que retrasan el avance del daño. Las herramientas diagnósticas, evaluación clínica, estudios de imagen y pruebas de laboratorio, deben utilizarse de forma complementaria para una valoración completa del paciente. El tratamiento se apoya en 3 pilares: farmacológico, quirúrgico y rehabilitador. La farmacoterapia incluye analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y agentes modificadores de la enfermedad en patologías inflamatorias, además de bifosfonatos y vitamina D en osteoporosis. La cirugía selectiva se reserva para casos donde el daño estructural limita la función, como artroplastías, descompresiones o estabilizaciones vertebrales. La rehabilitación física es esencial antes y después de la cirugía, fortalece la musculatura, recupera la movilidad y previene la discapacidad. El enfoque multidisciplinario integra la labor de reumatólogos, ortopedistas, fisioterapeutas, nutriólogos y personal de enfermería quirúrgica. Cada uno aporta una perspectiva específica. El médico diagnostica y dirige el tratamiento, el fisioterapeuta trabaja la función motora y el enfermero garantiza cuidados seguros, educación terapéutica y seguimiento continuo. El rol de enfermería merece un reconocimiento especial. El personal de enfermería no solo asiste al paciente en el quirófano, sino que también guía su proceso de adaptación postoperatoria, fomenta la adherencia al tratamiento y actúa como vínculo entre el equipo médico y el paciente. Su acompañamiento empático y técnico contribuye significativamente al éxito del tratamiento. En conclusión, abordar las patologías degenerativas del sistema músculo-esquelético implica combinar la ciencia con el cuidado humano. El objetivo final no se limita a reducir el dolor o corregir una deformidad, sino a devolver funcionalidad, autonomía y bienestar integral al paciente. La coordinación entre disciplinas, la educación continua y la atención centrada en la persona son la clave para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida a largo plazo.